El día de hoy te voy a enseñar cómo crear filtros y a cómo utilizar las vistas de filtro en Google Sheets. Las vistas de filtro tienen una ventaja muy grande y es que podrás crear filtros y guardarlos para accesar fácilmente a ellos más adelante. Podrás ordenar los datos sin cambiar el orden original y podrás filtrar los datos sin afectar a otros usuarios. Veamos cómo lograrlo. El primer paso para que aprendamos cómo aplicar un filtro es el siguiente. Vamos a posicionarnos sobre nuestra tabla, vamos a ir a la pestaña de datos y aquí nos da una opción que es crear un filtro. Vamos a dar clic aquí. Al dar clic en esa opción de crear filtro, nos va a seleccionar toda la tabla y nos va a poner en los encabezados estos controles de filtro. Con estos controles vamos a poder filtrar nuestra información como nosotros necesitamos. Por ejemplo, voy a seleccionar toda la información del año 2022 y, por ejemplo, voy a seleccionar todo lo que sea de la marca Alfa Romeo. Con estos filtros vamos a poder consultar la información de nuestra tabla según como nosotros vayamos necesitando. Pero surge un problema de filtrar la tabla de esta manera. Y este problema es cuando tenemos esta tabla compartida o nuestra hoja de cálculo compartida con otros usuarios, en los cuales cada filtro que pongamos va a afectar a ese usuario o a esos usuarios que estén utilizando. O sea, ellos van a ver lo mismo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, para evitar ese problema, lo que podemos hacer es utilizar lo que se le llama vistas de filtro. Voy a limpiar los filtros de esta tabla y veamos, les voy a enseñar a qué me refiero. Voy a seleccionar aquí todo para que quede nuestra tabla como estaba en un inicio. Voy a quitar el filtro que apliqué aquí con este botón y vamos a ahora aquí también de nuevo a la pestaña de datos y vamos a esta opción que se llama vistas de filtro. Acá vamos a la siguiente opción que se llama crear una nueva vista de filtro. Al dar clic nos va a presentar esto en nuestra pantalla. Nos va a poner de color oscuro lo que son los encabezados de columna y de filas y nos va a dar aquí unas opciones. Ok, la primera opción es ponerle un nombre. En ese caso ahorita le vamos a poner un nombre según la consulta que vamos a hacer en nuestra tabla. También nos enseña qué intervalo es el que está todos nuestros datos, o sea, es donde están todos nuestros datos, que es desde A3 hasta G2003 en mi caso. Entonces, como siguiente paso, digamos, yo ahora voy a querer filtrar todo lo que sea del año 2020 y vamos a dar aquí en aceptar y, por ejemplo, quiero todo lo que sea la marca Ford. Vamos a dar aquí, seleccionar, vamos a dar clic en aceptar. En este caso, ya me filtró mi tabla todo lo que es marca Ford del año 2019. Vamos a dar aquí. Entonces, ahora sí ya tengo mi tabla filtrado todo lo que es 2019, marca Ford. Entonces, por ejemplo, voy a darle un nombre a mi filtro. Este filtro se va a llamar Ford, las ventas de Ford 2019. De esa manera ya creé mi primera vista de filtro. Ahora, veamos qué sucede en el caso que yo cierro esta vista de filtro. Vamos a dar clic aquí para cerrar. Nuestra tabla vuelve a la normalidad, a cómo eran los datos ordenados de la manera en que estaban en un inicio. Y de esa manera nosotros no vamos a afectar a otros usuarios que estén trabajando. Quiere decir, lo que nosotros veamos en esta vista de filtro no lo va a poder ver otro usuario de la misma hoja. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero regresar a ese filtro que yo ya apliqué? La manera es la siguiente. Es ir aquí a la pestaña de datos, vistas de filtro, y aquí van a ver cómo está el filtro que yo creé, que es Ford 2019. Entonces, al dar clic, nos presenta de nuevo la misma consulta que ya teníamos creada. Ahora, les voy a dar otro ejemplo. Ahora vamos a crear una nueva vista de filtro. Para ello, nos volvemos a posicionar sobre nuestra tabla. Vamos aquí a la pestaña de datos, vistas de filtro, y tenemos aquí la opción crear una nueva vista de filtro. Les comento que también hay otra manera de accesar a lo mismo, al mismo menú, y es aquí con este icono de filtro. Aquí vamos a dar clic en la flechita que nos aparece y nos aparecen estas opciones que son las mismas que en nuestra pestaña de datos.
y le vamos a dar aquí crear una nueva vista de filtro. Al crear una nueva vista nos da la tabla original como era de un inicio para poder aplicar el nuevo filtro. En este caso, digamos que yo quiero ahora todo lo que sea de la marca. Vamos a eliminar aquí estas opciones. Vamos a poner, por ejemplo, Mercedes-Benz. Y vamos a decir que queremos lo que sea mayor a cierto número de ventas. Para ello podemos ir aquí a la opción filtrar por condición. Entonces vamos a poner aquí, ¿sí?, que sea mayor que, vamos a decir así, que sea mayor que, vamos a poner 5.000. Damos clic en aceptar y nos va a presentar las ventas de Mercedes-Benz que sean mayor a 5.000. Vamos a ponerle de nuevo un nombre a nuestro filtro, algo que entendamos, que sea mayor a 5.000. Entonces de esa forma ya creé mi segunda vista de filtro. Les voy a volver a enseñar qué sucede si yo me salgo de esta vista. La tabla vuelve a su estado original y si yo quiero volver a accesar a esos filtros, aquí ya los tengo grabados. Entonces de esta forma podemos grabar varias vistas en las que ya tengamos ciertos parámetros definidos en los que solo damos clic y nos va a filtrar nuestra tabla de esa manera para poder consultar los datos que nosotros necesitamos. Y aquí tenemos también otras opciones en las cuales podemos aquí cambiar el nombre a nuestras vistas de filtro. También podemos actualizar el intervalo, que quiere decir si nuestra tabla crece, podemos definir aquí el intervalo más amplio para nuestra tabla. Por ejemplo, si yo quiero duplicar esta vista de filtro y nada más cambiar aquí, vamos a hacerlo. Por ejemplo, voy a duplicar esta de Mercedes. Ahora, en este caso le voy a llamar, por ejemplo, Mazda. Y vamos a cambiar aquí nuestro filtro. Vamos a poner aquí, perdón, la marca Mazda. Vamos a aceptar. Y de esta forma ya tenemos otra vista de filtro creada. Y aquí nos va a aparecer. Entonces ya podemos ir navegando a través de nuestros diferentes filtros para filtrar los datos como nosotros necesitamos. Ahora, como les comenté anteriormente, estos filtros no afectan la vista en su hoja de cálculo de otros usuarios, cuando nuestra hoja de cálculo está compartida. Para enseñarles eso, les voy a enseñar cómo aquí tengo un filtro ya aplicado y tengo yo compartida mi hoja aquí con un usuario y no le afecta a su vista a la tabla original. Aquí tengo el otro usuario y la tabla está en su estado original. Ahora, este otro usuario también puede accesar a tus vistas de filtro que tú creaste. Al seleccionar esa vista de filtro que creó otro usuario, me aparece esta información. Vamos a dar clic en cerrar y vamos a regresar a nuestra hoja principal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero filtrar ahora mi tabla por algunas celdas que tienen algún color en específico? Les voy a dar un ejemplo. Digamos que aquí yo tengo en mi columna de años, ¿ok? Quiero yo ahora filtrar por todo lo que tenga el color, no sé, por ejemplo, color rojo. Vamos a poner aquí un formato condicional para darles un ejemplo. Y voy a poner aquí, ¿sí?, el texto es, o el texto contiene, vamos a poner aquí 2022. Entonces me va a empezar a seleccionar en mi tabla todo lo que sea 2022 y todo lo que sea en color rojo. Entonces vamos aquí al inicio de nuestra tabla, vamos a cerrar esta vista y vamos a dar de nuevo en datos, en crear una nueva vista de filtro. Ahora digamos que yo quiero que me ordene, ¿ok?, o que me filtre por color. Entonces tengo aquí dos opciones. Tengo o filtrar por color, que sería, por ejemplo, en este caso, color de relleno. Le vamos a dar aquí, por ejemplo, filtrar todo lo que es rojo. Entonces nuestra tabla ya nos va a filtrar todo lo que es rojo. Vamos a poner aquí, entonces, rojo, por ejemplo, a nuestra vista de filtro. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si queremos, por ejemplo, ahora que en lugar de filtrar por color nos los ordene por color? Voy a duplicar esta vista de filtro
Y ahora voy a seleccionar aquí, en lugar de filtrar por color, le voy a decir, voy a quitar ese filtro, voy a poner que aquí ninguno y le voy a pedir que me ordene por color. ¿Por qué? Por color de relleno. Digamos, ahora quiero ordenar por color rojo, le doy clic aquí y me va a ordenar hasta arriba todo lo que sea en color rojo y después nos va a poner lo demás. O, por ejemplo, quiero ordenar ahora por color de relleno blanco. Entonces, ahora lo va a ordenar de la siguiente forma y me va a poner lo rojo hasta el final de la tabla. Vamos a cambiar aquí. En este caso es ordenar color. Entonces, de esa manera ya tenemos nuestras vistas de filtro que necesitamos para consultar nuestra tabla creadas. Y como les repito, para accesar a ellas tenemos dos opciones aquí en la pestaña Datos, en las que vamos a tener aquí todos nuestros filtros creados, o aquí en este icono de filtro, aquí vamos a tener las opciones. Ahora, ¿qué pasa si hay un filtro que no lo vamos a necesitar? Por ejemplo, voy a seleccionar este de rojo. Bueno, es muy fácil, si ya no lo queremos, vamos a dar clic aquí en las opciones y le vamos a dar clic en eliminar. Entonces, de esa manera también ya podemos aprender a eliminar los filtros que ya no vamos a usar o que ya no nos son útiles. Ahora, ¿qué pasa si aplico un filtro simple a mi tabla? Y en este caso yo agarro y tomo la decisión de ordenar este filtro de la siguiente forma. Digamos que quiero ahora filtrar, por ejemplo, vamos a hacer esto de color de relleno por puro blanco. Y acá quiero ordenar, por ejemplo, la fecha de de más antiguo a más reciente. ¿Qué sucede? La tabla se va a filtrar completamente y se va a ordenar de la manera que yo lo necesito. Entonces, de esta forma voy a estar afectando a otros usuarios. Como por ejemplo, aquí estoy afectando a otro usuario. ¿Por qué? Porque le ordené la tabla de una forma que tal vez ya no hay forma de cómo regresarla a su normalidad. Entonces, es por eso que las vistas de filtros son ideales para que tengas tus propios filtros personalizados sin afectar a los demás. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad esta herramienta tan potente que son las vistas de filtro. Muchas gracias. Hasta la próxima.